¿Qué tal, mi gente? Ariel Siller, coach ontológico certificado. Les quiero platicar un poquito del proceso que yo viví como coach. Justamente ayer estaba reflexionando sobre en qué dirección va el contenido que yo estoy creando. Y bueno, voy a abrirme un poquito igual y les voy a hablar un poquito de mi proceso. Igual y también si ustedes consideran que no es de su agrado, pues bueno, más que aceptable el brincarse el video, ¿no? Pero bueno, quiero como empezar a transparentar lo que hago como coach, el acompañamiento que tengo, también el proceso que yo tengo, porque para ser coach todos los días tengo que todos los días no tengo que atravieso por un proceso, elijo hacerlo, que es lo más importante. Eh, yo una vez escuché esta frase de que una vez que distingues algo, una vez que puedes ver algo, no te puedes hacer más el tonto. No es que el coaching sea magia, pero la verdad es que los efectos para mí son muy buenos. Y les comparto un poquito mi experiencia como coach. A mí me pasaba antes que yo tenía una particular forma de ser. Es decir, varias personas me juzgaban de cierta manera, pero mi comportamiento era nocivo. Y bueno, ahí va la apertura. Yo tendía a tirar la roca y esconder la mano. Yo solía trabajar desde mi forma de pensar, solía trabajar mucho, pero igual y no era lo más efectivo posible. Entonces yo me sentía con el derecho de decir, pues que yo merezco crecer. Entonces, en la empresa en la que yo trabajaba, yo tenía un comportamiento como un poquito tóxico. Y el poquito es minimizar. Tenía un comportamiento tóxico. Y de repente yo, al momento de dar ciertas opiniones o tener cierto comportamiento, cuando venía la reacción de la otra persona, y que justamente era para mí una defensa, claro, y es válido, yo me sentí atacado. Y era como ponerme en este rol de víctima de no, es que yo no me merezco ese trato. Pero si yo tiré la piedra, como por qué rayos voy a esconder la mano. Y en ese momento yo no lo entendía. Entonces, cuando llega el coaching, cuando empiezo pues, a atravesar ese proceso de coaching, cuando empiezo como a voltearme a ver a mí, ver como desde qué rol me estoy parando, desde un rol irresponsable, desde un rol de no hacerme cargo de las consecuencias de mis acciones y no hacerme cargo de que esas eran las acciones que yo estaba cometiendo. Es decir, ese era un efecto de las acciones que yo cometía. Entonces, cuando empecé a voltear a ver a eso, empecé a dar un giro a la forma en la que me comportaba con la gente. Y me pasó algo muy interesante. Digo, un jefe que yo admiro bastante, digo, me pasó un líder enorme y la verdad, mis respetos. Cuando empecé a verlo realmente como una persona que realmente tenía mucho que aportar y cuando me atreví a escuchar y salirme de ese yo me merezco, porque es la forma en la que yo me estaba relacionando con él y empezar como a decir, oye, bueno, no es que yo tenga las respuestas, porque caí en ese sesgo de creer que tengo las respuestas y esta es otra de las cosas que voy a platicar en otro video, porque esto es parte del proceso también que vi, pero bueno, aquí estoy hablando de la relación la forma en la que yo me paraba frente al mundo, ¿no? Cuando empecé a abrir, empecé a aprender bastante. Empecé como a observar, por ejemplo, el cómo influir en las relaciones. Me enseñó mucho. La verdad, en su forma de actuar con los demás, era demasiado generoso. Porque, por ejemplo, él hacía un proyecto, le daba como espacio y luego le daba la continuidad, lo delegaba. Entonces, como que el foco caía en él como líder, pero también caía en los subordinados. Perdón, gente, es que la alarma y pausé el video, pero bueno, aquí continuamos. Entonces yo la verdad me quedé súper como cuando, cuando transicioné de ese espacio de creer tener las respuestas y de no hacerme cargo, empecé a ver un mundo completamente distinto. O sea, fue increíble porque, a ver, me empecé a abrir a la posibilidad de aprender algo distinto, empecé a aprender cosas también y me empecé a hacer cargo y también vi un cambio con la gente afuera. Fue un proceso. No te puedo decir que al momento de ver las cosas distintas y disculparme o cambiar de postura, las cosas mejoraron de inmediato, porque no es así. ¿Por qué? Porque el daño ya estaba hecho. Pero repararlo, es decir, hacerme responsable, primeramente poder ver mi rol, hacerme cargo de lo que yo estaba haciendo, a mí al menos me habilitó a decir, híjole, es que las cosas no van por aquí, no son como yo las observaba. Y entonces me habilitaba acciones distintas y fue todo un proceso también observar y decir, es que las cosas no van a ser de la noche a la mañana, pero conforme pasaban los días vi mejora. Entonces, eso para mí fue un proceso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que al final, cuando pues la verdad es que tomamos caminos distintos, hubo ciertos temas en la empresa que ya pues nos excedían,
pasó algo muy interesante, que cuando yo me voy de ahí, me fui con una sensación muy distinta. Me fui con una sensación de, e inclusive lo veía en la forma de relacionarnos era muy distinta. Entonces ya no había un tirar la roca y esconder la mano, ya no había un hacerse, no hacerse cargo, es decir, ya había una completa responsabilidad de las acciones y de las consecuencias y ser consciente de que esas consecuencias tenían que ver con lo que yo había generado. Y bueno, la verdad, construirse, me di cuenta de algo, construirse relaciones significativas es de dos, es decir, de las personas que están involucradas, no nada más tuyo, pero abrirte, tener esa apertura y esa flexibilidad para mí hace una gran diferencia. Pero yendo un poquito más profundo, era cuando yo soy consciente desde qué lugar me paro en el mundo, en ese momento puedo decidir si me quedo ahí parado o me hago cargo y volteo en una dirección distinta y empiezo a actuar distinto. Y eso también me habilita acciones distintas. Justamente eso es lo que trabajamos en el coaching. La forma en la que me paro en el mundo, la forma de relacionarme, cómo eso genera emociones, posteriormente genera acciones y el resultado, que pueden ser relaciones buenas, relaciones malas. Entonces, esto es parte del proceso que yo he vivido como coach. Estoy seguro que hay otros coaches que tienen otros aprendizajes, tienen la capacidad de compartir otras cosas, más que bienvenidos. Pero es como un constante aprendizaje sobre la forma en la que nos relacionamos. Y esto es eterno mientras, me parece a mí que mientras sigamos teniendo opiniones, mientras sigamos operando desde la misma manera, desde el ser que hace, es decir, la forma de relacionarnos y lo que hacemos o lo que se genera después y posteriormente los resultados, me parece que así va a ser. Yo a veces necesito coach. A mí me pasa también que de repente me quedo atorado y salirme de ahí. A veces yo no veo las cosas de forma distinta, pues estoy muy condicionado. Tengo una ceguera de taller. Después platicamos de este concepto. Y ahí es donde volteo y pido un acompañamiento de un coach porque mi forma de verlas a veces es tan particular para mí, tan acostumbrado a lo que estoy, que a veces requiero el acompañamiento de alguien más para ver las cosas de forma distinta, ¿no? Y eso es justamente lo que hacemos como coaches. Bueno, gracias por quedarse hasta acá. La invitación es a constantemente estarnos desafiando, hacernos cargo de cuál es nuestra participación en los resultados que nosotros tenemos. Más allá de que el resultado no depende enteramente de nosotros, como lo es una relación, hay cierta participación y cierta responsabilidad que tenemos sobre ese resultado y hacernos conscientes de eso. Bueno, mi gente, gracias por haberse quedado hasta acá. Abrazo enorme. Por favor, si les gusta el contenido que estoy creando, denme una señal. Like, compartir, comentarios también son más que bienvenidos. Si no les funciona esto, súper bien también. Si les funciona algo distinto, también digo, al final de cuentas lo que estoy tratando de hacer es compartir, pero también la idea es que ese compartir sea efectivo para todos. Bueno, abrazo enorme y bonito día, gente. Súper temprano acá, 5 de la mañana. Un abrazo.